Bien, buenos días y bendiciones, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que me concede de estar con ustedes. Estoy más que contento de poder estar impartiendo este curso a cada uno de ustedes de introducción al Nuevo Testamento. De inmediato nosotros queremos presentarle lo que es la descripción del curso, aunque ya cada uno de ustedes recibieron lo que es el programa, pero queremos que todos estemos claros en lo que nos corresponde en estas 8 semanas. Y la descripción del curso es de la siguiente manera. Este es un curso introductorio sobre el estudio del Nuevo Testamento que presentará al estudiante para el estudio subsiguiente de los cursos neotestamentarios y buscará explorar la naturaleza, también el propósito del Nuevo Testamento, utilizando específicamente un enfoque wesleyano pentecostal. Además, en este curso se enfatizará una estrategia latina wesleyana pentecostal para estudiar el Nuevo Testamento, pero también se discutirán las implicaciones sobre lo que son las cuestiones de género y de metodología. Los objetivos de este curso, en primer lugar, comprender el trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Número 2, demostrar un conocimiento general de la formación de la iglesia primitiva. Como resultado del aprendizaje de los estudiantes, después de completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de, número 1, identificar los contextos religiosos, filosóficos del Nuevo Testamento. Número 2, describir los contextos, los temas, los propósitos y los contenidos general de los libros del Nuevo Testamento. En tercer lugar, ustedes demostrarán una aplicación correcta del conocimiento adquirido que genere compromiso con la exégesis correcta y también fomentar el crecimiento espiritual y efectuar la práctica del ministerio ortodoxo y ético. Los libros que estaremos utilizando en estas 8 sesiones: en primer lugar está el libro de Martínez Aquiles, Introducción al Nuevo Testamento, y de Reas Homer, Una jornada a través del Nuevo Testamento. Además, los requisitos para este curso es que se deben leer todos los materiales asignados cada semana. Cada semana se le ponen capítulos de cada libro para que sean estudiados. También se le pone una cita de la Biblia. Distintamente tienen que leer todo el material y también ver todas estas conferencias. Y durante la primera semana la discusión se centrará en los materiales de lectura, también en la videoconferencia sincrónica de esta semana o de cada semana, y durante la semana 2 a la semana 8 la tarea brindada o brindará aquí la oportunidad para interactuar con las escrituras a través de la mente y el corazón. Tras completar la lectura que se le estará asignando, o sea, el texto bíblico, comentarios bíblicos, también cualquier otra lectura, deben ver las reflexiones o la videoconferencia sincrónica cada semana, y cada estudiante deberá presentar una reflexión de 400 a 500 palabras que analice una perícopa, o sea, un fragmento de 5 a 20 versículos de las escrituras,
de una de la lectura bíblica que se le estará asignando toda la semana y que ustedes la tienen en su programa. La reflexión deberán incluir los siguientes 5 elementos. A. Discuta cómo este texto bíblico influencia nuestra teología pentecostal en relación con unos de los siguientes temas, de 200 a 300 palabras. La naturaleza y el carácter de Dios debe estar incluido, el plan y el propósito de Dios también. Y también una de estas doctrinas: salvación, santificación, Espíritu Santo, pecado, sanidad, escatología, eclesiología y antropología. La naturaleza de la revelación dio la doctrina de las Sagradas Escrituras. También epistemología, o sea, la naturaleza de la verdad y los medios para adquirir conocimiento. Esta interpretación teológica no deberá ser un resumen o una repetición del pasaje bíblico. Repito, esta interpretación teológica no deberá ser un resumen o una repetición del pasaje bíblico. También tomaremos en cuenta lo que es o lo que son las asistencia y la participación. Se adquiere la asistencia y la participación en los foros de discusión a través de las reflexiones guiadas en la plataforma de Populi. También habrán exámenes semanales para completar esta tarea. Es imperativo que el estudiante complete todas las tareas de la lectura de cada semana. Los estudiantes tendrán 1 hora para realizar un examen de libro abierto cada semana. Los exámenes de libro abierto mostrarán el conocimiento que los estudiantes han adquirido de la lectura requerida y la videoconferencia sincrónica. Los exámenes incluirán preguntas en los siguientes formatos: pregunta de opción múltiple, respuesta corta, ensayo, etc. También quiero informarles sobre el ensayo final. Escribir un ensayo de 5 páginas describiendo su comprensión de un pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Su ensayo debe incluir lo siguiente. Número 1, escoger un pasaje de 8 a 20 versículos y analizar el contexto, el género, el antecedente histórico, el mensaje, el propósito y el tema teológico. Número 2, proveer su interpretación del pasaje. Y número 3, describir cómo esta escritura impacta y puede ser aplicado a su fe y a su ministerio. También en este ensayo final se requiere un mínimo de 7 fuentes, siendo la mitad debe ser académica, es decir, revista, albistrada, comentarios académicos o monografía. Se puede usar el libro de texto que estamos utilizando. En el ensayo debe ser a doble espacio, tamaño de letra 12 Times Roman. Los márgenes deben ser 2.5 centímetros o 1 pulgada en estilo Turabian. Deberán entregarlo el último día de clase. El criterio para la evaluación del curso: número 1, la asistencia y participación, un 35%. 2, exámenes semanales, 35%. Y el ensayo final, 30%. Tendremos que ver también lo que es la integridad académica. El seminario Espíritu y Vida busca crear un entorno que fomente el crecimiento continuo de los valores morales y éticos, los cuales concluyen con la honestidad personal y la confianza mutua. El programa valora grandemente la integridad académica y considera cualquier acto de
deshonestidad como una ofensa grave. La deshonestidad académica no es ético y es una violación de los estándares académicos de Servi y del compromiso cristiano. Si ocurre un incidente de este tipo, los estudiantes, los profesores y el personal de la institución están obligadas a iniciar una acción adecuada en cooperación con los procesos disciplinarios de nuestras instituciones asociadas. Dependiendo de la gravedad de la ofensa, las sanciones pueden incluir la pérdida de la asignación del curso o la destitución del programa de la institución. Todas las asignaciones que se requieran en este curso pueden ser revisadas por plagio utilizando varios de los recursos disponibles para el instructor. Y viendo todo esto, la descripción del programa, ahora sí vamos a entrar a lo que es la introducción al Nuevo Testamento. En primer lugar, debemos de saber, no ustedes lo saben, sino recordar más bien que la Biblia es una colección de 66 libros sagrados que se dividen en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia católica y la Biblia ortodoxa tienen más de 66 libros, pero en ambas y en todas las que pude investigar, solo el Nuevo Testamento tiene lo mismo 27 libros. Los primeros 3 evangelios fueron etiquetados por vez primera como evangelios sinópticos por un letrado bíblico alemán llamado J.J. Greibart a finales del siglo XVIII. El adjetivo sinóptico procede del griego signosis, que significa ver a la vez. Y Greibart escogió la palabra por el alto similitud entre Mateo, Marcos y Lucas en sus presentaciones del ministerio de Jesús. Estas similitudes en las estructuras, en el contenido, en el tono, se ven evidentes e incluso para el lector no especializado. Y nos sirven para unir los 3 primeros evangelios, sino que también sirven para separarlo del evangelio de Juan. El nombre más común de la Biblia en hebreo es Tanat. El Tanat es un acróstico. Podemos ver que la T trata sobre la Torá o la ley, y ahí están los primeros 5 libros de la ley, llámese Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Entonces la Tanat y la T es de Torah. Los Ketubim en hebreo se refieren a los escritos, y en la tercera de las 3 partes que se divide el Taná, luego está lo que es después de la Torá, el Nevi'im, que corresponde a los libros sapienciales del Antiguo Testamento cristiano, más algunos libros históricos y proféticos. O sea que el nombre más común que recibe la Biblia en hebreo es el nombre de Tanat. Las razones que hacen tan especial el Nuevo Testamento está el análisis integral. El libro ofrece un análisis detallado del contenido, del propósito, también del contexto de cada libro del Nuevo Testamento. También está el contexto histórico y cultural. Aquí se explora las realidades de la geografía histórica, política,
económica, cultura, filosófica, religión y parte de los tiempos bíblicos. Cuando nosotros tenemos estas razones que hacen tan especial el Nuevo Testamento, al momento de nosotros empezar a practicar, a hacer una exégesis, y nosotros tenemos estos elementos y ya lo conocemos bien, entonces podemos dar ayuda. Esto nos ayuda a tener una acertada exégesis. También está el canon bíblico, conocer el canon bíblico, porque aquí explica cómo cada libro llegó a formar parte del canon del Nuevo Testamento. También están las implicaciones prácticas, porque estas nos proporcionan sugerencias útiles para el estudio personal y en el aula, ayudando a cada congregación a entender, también a disfrutar de lo que es la literatura bíblica. En el Nuevo Testamento está escrito desde una perspectiva androcéntrica y patriarcal. ¿Qué significa esto? Que los textos reflejan una visión del mundo centrada en los hombres y dominada por valores y estructuras patriarcales. Androcéntrico, este término se refiere a una perspectiva que coloca a los hombres en el centro de la narrativa y la experiencia humana. En el contexto del Nuevo Testamento, esto significa que la mayoría de los personajes principales, autores y figuras de autoridad son hombres. El patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen el poder y predominan en los roles de liderazgo, también de autoridad y de control. En el Nuevo Testamento esto se refleja en las estructuras familiares, religiosas y sociales, descrita en los textos donde los hombres ocupan posiciones de liderazgo y las mujeres tienen roles subordinados. Hay 4 cosas que tienen en común las obras del Nuevo Testamento. Número 1, cristocentrismo. Todas las obras del Nuevo Testamento giran en torno a la figura de Jesucristo, su vida, enseñanza, muerte y resurrección. Cristocentrismo. En segundo lugar está la inspiración divina. Los autores del Nuevo Testamento escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que le confiere autoridad y autenticidad. En tercer lugar está la unidad temática. A pesar de la diversidad de género, los autores entre ellos existen una coherencia temática que abarca la salvación, la fe y la vida cristiana. También está el contexto histórico y cultural. Las obras reflejan los contextos histórico y también cultural del primer siglo, incluyendo las influencias judías y también las influencias greco-romanas. La colección de libros del Nuevo Testamento deriva de su nombre de las epístolas a los hebreos, que contrasta el nuevo pacto mediado por la obra de Cristo con el antiguo pacto mediado por lo que es la ley de Moisés. En su libro Introducción al Nuevo Testamento, Aquiles Martínez, él organiza el Nuevo Testamento basándose en varios criterios clave. Número 1, contenido. Número 2, contexto histórico y cultural. Número 3, formación del canon. Y número 4 también está los destinatarios. En el quinto lugar están los temas teológicos. En el contenido, Martínez analiza el contenido
de cada libro del Nuevo Testamento. Él ve esta parte explicando su propósito y el mensaje central. En el contexto histórico y cultural, Martínez examina el contexto histórico, cultural, político, religioso en el que se describen los libros, en el que se escribieron los libros. También en la formación del canon, él describe el proceso mediante el cual los libros fueron aceptados como parte del canon del Nuevo Testamento. En quinto lugar están los autores y destinatarios, y ahí se investiga quiénes fueron los autores y a quienes estaban dirigidas los escritos. También en los temas teológicos, él explora los temas teológicos principales presentes en los textos. En el número 6 está los géneros literarios, y aquí se clasifican los libros según su género literario como evangelios, cartas y apocalipsis. Estos criterios lo que hacen es que ayudan a entender mejor la estructura y el propósito del Nuevo Testamento en su conjunto. Ahora bien, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego común, un griego común que es el griego koiné, aunque el estilo literario de Lucas, Hechos y la carta de los Hebreos es un estilo un poco más refinado. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por separado y también para satisfacer las necesidades específicas que presentaban las congregaciones o los individuos. En el Nuevo Testamento encontramos un documento relativo, o el Nuevo Testamento relativamente es un documento corto, aunque los manuscritos griegos contienen miles de variantes textuales. Las variantes textuales en el Nuevo Testamento se refieren a las diferencias que existen entre los diversos manuscritos antiguos del texto. Estas diferencias pueden ser el resultado de errores de copia, cambios deliberados o variaciones en la transmisión del texto o a lo largo del tiempo. Y estas variaciones, y cuando hablamos aquí de errores de copia, queremos señalar aquí que nosotros no tenemos lo que son originales. En tal sentido, lo que podemos decir son manuscritos más antiguos, pero originales, todo lo que nosotros tenemos son copias de copia. Y esas copias de copia van más de 5.000 copias de copia. Entonces, cuando los escritores, ellos iban a escribir, no debía de pasar por la mente, sino debía de hacerlo directo, porque de hecho, cuando se iba a mencionar el nombre de Dios, el escritor, el copista, lo que hacía era que botaba esa pluma y tomaba otra pluma, y cuando el escrito llegaba a la mente, entonces ya tenía lo que era la parte humana. Entonces, en esos escritos, en esas copias, porque nosotros venimos a tener la imprenta de Gutenberg más adelante, y así ya podíamos tener copia cuando se hace la Biblia de Gutenberg, pero todo eran los copistas, era copiado a mano, y ahí podían contener algunos errores, y esto es lo que se llama aquí las variantes textuales. Y algunas variantes textuales son menores y no afectan realmente el significado del texto, mientras que otras pueden ser más significativas. En su introducción al Nuevo Testamento, aquí le menciona que las mayorías de las variantes textuales no cambian la doctrina fundamental de la fe cristiana. Sin embargo, es importante que cada estudiante podamos nosotros aquí entender mejor la historia y la transmisión del texto bíblico.
Podemos ver algunos ejemplos, podemos ver 4 o 5 ejemplos de algunas variantes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 13, en la oración del Padre Nuestro, algunos manuscritos no tienen la última frase: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algunos no lo tienen. Obviamente es una frase muy bíblica que la encontramos en el Salmo 145, versos 10 al 13. Y algunos estudiosos creen que la palabra fueron añadidos para hacer la oración más fácil de usar en un culto público. El segundo ejemplo que quiero poner es el de Marcos capítulo 16, verso 9 al 20. Los manuscritos más antiguos parecen terminar el Evangelio, en Marcos 16, 8. De hecho, los siglos posteriores, en realidad hay diferentes finales en los manuscritos, y esta es la variante textual más larga. Pero podemos ver que la mayoría de la información se encuentra en otros evangelios, y es importante, pero no cambia la historia de Jesús. El tercer ejemplo que quiero poner es el de Lucas 23:34. La frase "y Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen", no está en muchos de los manuscritos antiguos. Al mismo tiempo, hay buenas razones para creer que es auténtico, y algunos eruditos creen que Jesús lo dijo incluso si fue añadido al Evangelio más tarde y no es parte del original. Eso es lo que piensan algunos, y ahí entonces también habría una variante textual. El ejemplo número 4 es el de Juan capítulo 7, versos 53 al capítulo 8, 11. La historia de dos mujeres sorprendidas. Dije de las dos mujeres. La historia de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Es una sorpresa para muchos que esta historia tan famosa pueda que no sea una parte original de la Biblia. Y la historia no aparece en los manuscritos más antiguos. Cuando aparece en manuscritos posteriores, es a veces en lugares diferentes, o incluso en Lucas, en lugar de Juan. Es muy probable que fue una historia tradicional que no era parte de la Biblia. Ahí podríamos tener entonces otra variante textual. Por último, el quinto ejemplo que quiero poner está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. La Nueva Biblia, verdad, de las Américas, dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. La Reina Valera 1960 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay otros manuscritos que dicen cosas como que no confiesa a Jesús como Cristo, o que no confiesa a Jesús como Señor. Es muy posible que la palabra extra fueran copiadas de Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. De esa manera nosotros hemos podido ver algunas variantes textuales. En los pasados 200 años, la arqueología ha encontrado varios manuscritos bíblicos muy antiguos que nos ayudan a determinar cuáles son la lectura más confiable y antigua. Exactamente en los últimos 200 años que la arqueología ha descubierto estos varios manuscritos antiguos que son cruciales para determinar la lectura más confiable y antigua del texto bíblico, porque algunos de los descubrimientos más importantes incluyen, en primer lugar,
los rollos del Mar Muerto. En estos rollos se descubrieron en el Corán en el año 1947 y estos rollos datan del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo y contienen texto de la Biblia hebrea y otros manuscritos judíos. También está el Códice Sinaítico, un manuscrito del siglo IV que contiene gran parte del Antiguo y el Nuevo Testamento en griego. También está el Códice Vaticano, otro manuscrito del siglo IV después de Cristo, que es uno de los manuscritos más antiguos. El orden canónico de los libros del Nuevo Testamento están de la siguiente manera. Todos no lo sabemos, pero es bueno establecer ese orden de forma canónica como lo tenemos. No quiere decir que ese fue el orden que se escribieron, no, sino el orden canónico, el orden como nosotros lo tenemos. En primer lugar tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También está el libro de los Hechos, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios. También están las epístolas a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. También primera y segunda epístola a los Tesalonicenses y primera y segunda epístola a Timoteo o carta. Epístola también a Tito, a Filemón y a los hebreos. También está la epístola de Santiago, primera y segunda carta de el apóstol Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan. Está la epístola de Judas y también está Apocalipsis. Las 7 preguntas que nos encaminan a entender a nosotros los textos del Nuevo Testamento de forma más sistemática y sencilla. Según Aquiles Martínez en su libro Introducción al Nuevo Testamento, hay 7 preguntas clave que nos ayudan a entender los textos del Nuevo Testamento. Número 1, ¿quién es el autor? Aquí se identifica quién escribió el texto y su trasfondo. Número 2, ¿a quién va dirigido? Conocer aquí entonces lo que es el público y el destinatario escrito. Número 3 está cuál es el propósito del texto, y aquí nosotros vamos a entender la intención detrás del escrito. En el número 4, cuál es el contexto histórico y cultural, y aquí se analiza las circunstancias históricas y culturales en las que se escribió el texto. En quinto lugar está que el género literario es determinar el tipo de literatura, o sea, evangelio, carta o apocalipsis, etc. En sexto lugar, cuáles son los temas teológicos principales, y aquí se identifican los temas teológicos que abordan el texto. Y por último, cómo se ha interpretado históricamente, y aquí se examina cómo ha sido interpretado el texto a lo largo de la historia. Estas preguntas proporcionan una guía útil para el estudio y la comprensión del texto del Nuevo Testamento. Cuando nosotros unimos estas 7 preguntas, ¿verdad? Como guía para analizar, para estudiar, hasta para hacer un exégesis. Y nosotros utilizamos también el qué, el quién, el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo, que son preguntas científicas. Nosotros vamos a llegar aquí a estas 7 preguntas que presenta Aquiles en su libro. Bendiciones y nos vemos la próxima semana con la segunda presentación, que se titula El mundo social del Nuevo Testamento, la formación
del Nuevo Testamento. Dios le bendiga y shalom.